La historia está llena de grandes figuras que, ya sea por sus habilidades artísticas, científicas o estratégicas, son considerados genios. Escuchamos mil veces cómo nos cuentan sus hazañas y no es para menos, son los padres de la historia y la cultura. Tanto nos contaron que el boca en boca hizo que se popularicen ciertas anécdotas que, aunque no sean del todo verdad, ni del todo mentira, se transformaron en mitos. Por eso decidí hacer este video. Sin más preámbulo, esto es 5 mitos de grandes genios. Einstein tenía malas notas. Este es quizás uno de los mitos más conocidos de todos. Dentro de unos días voy a estar subiendo un genio sobre este señor y aclarar algunas cosas. La verdad es que no tenía malas notas. No se conservan las notas de la primaria de Alberto, pero uno de los profesores dijo una vez que sacaba muy buenas notas en latín. Este mito nació desde un pequeño error que apareció en una de sus primeras biografías. En el libro se describía su etapa escolar en Aarau, Suiza, cuando Einstein hizo el examen de ingreso al Instituto Politécnico Federal de Zúrich. Esto porque no tenía el título de bachiller y porque le fue mal en el examen de francés, pero era porque no dominaba ese idioma, no por otra razón. Al volver al secundario a preparar el examen otra vez sacó notas de 1 y 2. Pero en la escala de notas de aquel momento, 1 era la máxima nota y 6 la mínima. Más tarde se invirtió la escala de las notas y Albertito empezó a sacarse 6 y 5, siendo 6 la nota máxima. Otra cosa es que los profesores no tuvieran un buen concepto de Einstein, pero eso puede explicarse en el sentido de que el sistema escolar de la época otorgaba preponderancia a la memorización y a la autoridad de los profesores. No muy distinto de como es hoy. Lo que creaba muchas tensiones cuando el alumno mostraba ideas contrarias al respecto. Y como frutillita del postre, no era malo en matemáticas. Es más, cuando se fue de Múnich, hasta las mismas autoridades de su escuela certificaron su excelencia en este campo. Otro genio que por suerte venció a las opiniones ajenas y no se dejó influenciar para lo que en aquel entonces eran sus profesores. El César. El mundo árabe fue el responsable de muchas de las grandes invenciones de nuestra historia. Es más, si su pueblo no hubiese entrado al ya caído Imperio Romano a saquear las bibliotecas, mucho de su conocimiento hubiese desaparecido. Al-Sarawi fue la primera persona en documentar medianamente una intervención por cesárea. Obviamente esta no era una práctica nueva, por eso muchos mitos indican que el nombre que recibe Julio César proviene de esta misma práctica. Obviamente que el parto por cesárea es viejísimo y probablemente hayan sido los ganaderos los primeros en hacerlo cuando las cosas no venían muy bien. Aparece una referencia, por ejemplo, en el Talmud, libro que recopila leyes, costumbres y tradiciones judías, que fue escrito en el año 200 de la Era Común y después de siglos del boca en boca. En humanos esta era la última opción, ya que en estos tiempos significaba la muerte de la madre. Y acá es donde surge el problemita, ya que Aurelia, la madre de César, murió después que su hijo y como con 50 años. Sobre este hecho, Cecil Adams dice: aparentemente los únicos que creen que César vino al mundo mediante esta mortal intervención intrauterina son los encargados de escribir diccionarios. Este asombroso error, que incluso ha alcanzado el bastión de la infalibilidad académica, el diccionario de inglés de Oxford parece haberse originado en el modo en que Plinio explicó el origen del nombre familiar de los César. La cosa es que no fue Julio el que nació por cesárea, sino que la historia de su familia, que retrocedía hasta enlazarlos con los dioses, o un mambo así, cuenta que uno de sus antepasados vino al mundo una vez que decidieron cortar a su madre. Para cerrar, la primer cesárea exitosa donde la madre no murió para contarlo fue en el año 1500 y la realizó un castrador de cerdos suizo. Y anda a verificarla a la concha de tu hermano. Napoleón. Napoleón fue uno de los personajes más grandes de nuestra historia, conquistador de casi toda Europa y que con su cruzada sacudió el imperio español y facilitó la independencia de las colonias. A la gente le encanta generalizar, por eso tantos consideran que los negros o las mujeres eran intelectualmente inferiores. Incluso usan a personajes famosos para reafirmar estas posturas, o de la misma manera para derribarlas. Algo parecido pasa con los petizos.
El complejo de Napoleón describe a personas de corta estatura que lo compensan mostrándose escandalosos, agresivos o egomaníacos. Es más, cuando te contaba esto hasta vos te imaginaste a alguien con estas características. Sin embargo, no hay pruebas científicas que sostengan esta teoría. Tampoco está reconocido oficialmente como un trastorno psiquiátrico y no ocurre en el reino animal. Los peces espada mucho más pequeños suelen iniciar las peleas el 78% de las veces, así que tal vez deban ser la excepción. Lo peor de todo esto es que el ícono del petizo mala onda y calentón, Napoleón, no era bajito. Este mito nació por el caricaturista británico James Gillray, donde dibujó al rey Jorge III sosteniendo a Napoleón en la palma de su mano mientras lo inspecciona con una lupa, al mejor estilo de los viajes de Gulliver. En 1821 se le hizo una autopsia al enano y se determinó que medía 1,69 m. Y aunque te parezca bajito, en esa época la altura media de un hombre francés era de 1,64 m, por lo que encima era más alto que la media. Incluso era más alto que su némesis, Horatio Nelson, que medía 1,62 m. Lo que sí pasó es que cuando llegó al poder, impuso requerimientos de estatura en sus ejércitos. La Guardia Imperial debía medir un mínimo de 1,78 m y los cazadores montados 1,70 m. Por lo tanto, él no era el bajito, sino que todos sus soldados eran más altos que él. De todas formas, hay unos estudios medio flojos de papeles que dicen que si sos bajito vas a tener menos posibilidades de ser exitoso. What the fuck. Juana de Arco. Juana de Arco fue una heroína de la historia francesa. A pesar de la guerra, Juana tuvo una infancia feliz al lado de sus padres y sus 4 hermanos mientras crecía en el pequeño pueblito de Domremy. El problema es que en esos tiempos Domremy pertenecía al ducado de Bar, un ducado independiente que años después pasó a ser parte de Lorena y hasta 1776 no se unió al reino de Francia. Tampoco era muy pobre que digamos. Si bien era una hija de campesinos, su casa, que aún subsiste, estaba fortificada y su papá era uno de los principales ciudadanos del pueblo. Para el que no lo sepa, la interesante proeza de esta joven comenzaría con la aparición del arcángel Miguel, que protegía al reino de Francia. Además escuchaba las voces de Santa Catalina de Alejandría y de Santa Margarita, quienes la guiaron en su corta vida. Al principio los mensajes eran confusos, pero después escuchó todo con claridad. Debía unirse al ejército del rey de Francia y recuperar los territorios ocupados por los ingleses como consecuencia de la Guerra de los 100 años ocurrida entre 1337 y 1453. Con una armadura blanca y con un estandarte, como la han inmortalizado en un sinfín de pinturas, se puso al frente de las tropas y obligó a los ingleses a levantar el sitio de Orleans. Derrotó al general británico Talbot en Patay y ese mismo año Carlos VII fue coronado rey en Reims, el 17 de julio de 1429. Pero como con eso, Carlos ya estaba cómodo, dejó de mandarle soldados hasta que fue capturada y quemada viva por los ingleses a la corta edad de 19 años. O al menos eso dice el mito. Existen muchos mitos alrededor del gran Vicente. Uno de los más conocidos es que estaba enfermo y que durante un episodio de locura se cortó su mismísima oreja y también se suicidó. Por eso muchos recordarán estos dichos, antes que su obra artística, que de por sí no era poca. Vincent van Gogh fue un pintor holandés y uno de los mayores exponentes principales del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros y realizó 1600 dibujos. Pero, ¿por qué quedó inmortalizado por estas afirmaciones? Bueno, arranquemos por la primera. En febrero de 1888, Van Gogh se mudó a Arles, Francia, con la intención de formar una colonia artística. Él soñaba con que todos vivieran juntos, en comunidad, y que pintaran y aprendieran los unos de los otros. Un año antes había conocido a Paul Gauguin, pegaron onda y se lo llevó a Arles. Al principio tenían estilos similares y notaron que la idea de vivir y pintar en conjunto los volvía productivos a los dos, así que no tardaron mucho antes de hacerse buenos amigos. El drama es que no les duró mucho y para diciembre, Gauguin ya se había ido.
Según las memorias de este señor, Vincent estaba loco y había intentado atacarlo para luego cortarse el lóbulo de su propia oreja y se lo entregó a una prostituta en un burdel. Pero varios investigadores sostienen que Van Gogh no se cortó la oreja, sino que se la cortó a Paul Gauguin. Según los historiadores, ambos estaban peleando por esta prostituta y Gauguin aprovechó la fama del loco de Van Gogh para protegerse a sí mismo. Y por otro lado, Vincent no quiso culpar a su amigo, así que dejó que ese mito se propagara. Con el temita de su muerte, la versión oficial dice que fue un suicidio, supuestamente el 27 de julio de 1890 a los 37 años. El artista sufrió otra crisis psiquiátrica que lo llevó a hacerse daño a sí mismo y terminando con quitarse la vida. Varios investigadores concluyeron que esta hipótesis es poco plausible. La nota de suicidio que encontraron en realidad era el borrador de una carta para su hermano. Además había ordenado una enorme cantidad de pinturas 2 días antes de morir. Pero por sobre todo, las heridas letales de Van Gogh no son coherentes con la historia oficial de su muerte. El primer disparo fue en el abdomen, y encima encontraron el cadáver a 1 kilómetro de donde, entre comillas, se disparó. Y ahí se pegó otro tiro en el pecho. Qué sé yo, han suicidado gente por menos. Como ya quedó claro, muchas de las cosas que sabemos de estos genios son muchos mitos, historias fantásticas que se construyen a su alrededor y que no hacen más que engrandecer su figura. Un poquito de posverdad por acá, y si no sabes lo que es, anda a ver mi video de cómo distorsionan nuestra realidad. Terminando el chivo, hoy estamos hablando de hechos y por otro lado, de hipótesis. Si fuera tan fácil desmentir estas acusaciones no existirían, y dicho así, parece fácil. Pero es la trascendencia, la importancia de estas figuras las que alimentan estos mitos. Pero lo más importante es nuestra necesidad de sentir empatía, esa palabra que está tan de moda en estos días. Nosotros también queremos ser genios, pero nos conformamos creyendo que los genios también son personas, porque es más cómodo así, es más cómodo normalizar la historia de otros que hacer nuestra propia historia. Porque en un mundo donde crecimos alimentados con la idea de que podíamos comernos al mundo, preferimos que el mundo nos dé de comer a nosotros.